vez ya a dar inicio a lo que nos compete. Y para dar inicio vamos a ver nuestra agenda. Es nuestra bienvenida a la introducción que les estaba comentando de dónde viene esto, los procesos psicológicos básicos, consultas y los cierres. Yo quiero preguntarle, ahorita tenemos bien pocos, pero ¿a ustedes habían oído escuchar hablar antes de ya sea que me respondan o ya sea que lo hagan a través del chat, habían escuchado hablar de estos procesos psicológicos básicos de esta manera, como es el sostén de la psicología como tal, como ciencia? No sé si alguien había tenido, por ejemplo, la oportunidad cuando cursó psicología general. Algunos de ustedes están suspensos, no sé si alguien recuerda que haya visto esto o que someramente tuvieron que ver algo de esto o exponer algo de esto. ¿Alguien le es familiar? ¿Le suena? ¿Está familiarizado más o menos con estos conceptos? ¿No? Bueno, por el silencio, asumo que me están escuchando porque no tengo interacción de sí ni no. Entonces, asumiendo que todavía me siguen escuchando y que están del otro lado, voy a dar por sentado que me siguen escuchando, ¿verdad? Ah, perfecto, muchas gracias. Gracias, Daniel, gracias, Fátima. Patricia, Susana, muy fina, gracias. Gracias. Muy bien, y qué bueno, y también tenemos gente que sí escuchó. Hay un par de cosas que es importante situarnos antes de dar inicio a esto. Lo primero que quizás les voy bueno, de hecho, creo que hay un par de cosas que es importante situar. Lo primero es, por ejemplo, hay algunos mitos que hemos venido escuchando desde hace muchísimo tiempo, y es eso de que solo usamos el 10% del cerebro. Eso es uno de los mitos. No sé a qué conferencista se le ocurrió decir eso, pero no es tan cierto así como te lo plantean o te lo venden, y que por lo menos tenemos esa 90% que no hemos podido explotar. Eso todavía se considera un mito en psicología. Hay otro tema, y esto tiene que, porque todo esto, ¿por qué hago referencia? Porque todos estos procesos están alojados en tu corteza cerebral, están alojados en tu cerebro. Todo está alojado en el cerebro. Entonces, cuando nosotros hablamos, yo voy a situarme en una página para que la vean ustedes. Espero que la tenga a mano. Y por aquí la tengo. Solo quiero situarme para que ustedes entiendan de dónde viene esta teoría antes de comenzar, porque cuando empecemos, ustedes van a ver en dónde radica este enfoque. ¿Y por qué? Invariablemente, cuando hablamos de psicología, de los procesos psicológicos, nos tenemos que referir a los procesos biológicos también. Ok, voy a compartir con ustedes una paginita un ratito para que ustedes la puedan ver. Ok, todos pueden ver mi máquina, ¿verdad? Uno que me confirme. Sí, perfecto, magnífico, muchas gracias. Bueno, es para que tengan una idea. Esta es una página que se llama, está dedicada al Alzheimer, por si alguien la quiere explorar después, se llama als.org. Bueno, si usted se fija, aquí nosotros tenemos, esto es todo nuestro cerebro, aquí está alojado el encéfalo, aquí tenemos el cerebelo. El cerebelo básicamente es como si nosotros tuviéramos, dicen por ahí, si nosotros tuviéramos que ponerle, es como una parte que se encarga mucho del tema de la coordinación y el balance. Y justo aquí estamos como con el tronco cerebral. Si se fijan ustedes que tiene que conectar el cerebro con la columna vertebral. Justo en estas partes es donde se originan todos estos procesos psicológicos. Y para que tengan una idea, vamos a ir viendo un poquito. Aquí se encuentran las arterias. Aquí están las sensaciones. Aquí están la vista. Aquí están los sonidos, los olores, pensamientos. Esto es, nosotros le llamamos a esto la corteza prefrontal, y ya más o menos les voy a comentar de qué se trata.
vista, sonido, les decía, olores, pensamiento, resolución de problemas, planeamiento, almacenamiento de recuerdos, controlar movimientos voluntarios. Esto es más o menos cómo funciona nuestro cerebro. El lado izquierdo, bueno, si tu cerebro, tu parte izquierda es la que controla la parte derecha de tu cerebro, y tu parte derecha es la que controla la parte izquierda. Entonces, en la mayoría de las personas, el área que controla el lenguaje está principalmente al lado izquierdo. ¿Qué más? Aquí están las neuronas, hay una gran cantidad de ramas, y aquí están las señales que envían las neuronas para poner para situarlo, ¿sí? Hay como una carga cada vez que una neurona se conecta con otra, lo que nosotros llamamos una sinapsis, que es como una conexión que hay de neurona hacia otra neurona. Esto es para situarse un poco más o menos. Con qué regiones se activan al leer palabras, al escuchar palabras, al pensar, al decir palabras, más o menos. Esto es como un mapa interactivo de esta paginita. Ustedes lo pueden ver. Un cerebro sin Alzheimer. Y aquí, bueno, eso ya entra en el tema de lo del Alzheimer y todo esto, ¿no? Pero lo que quería yo es como situar el tema de dónde se encuentra la parte biológica de dónde se encuentra la parte biológica de estos procesos psíquicos, que obviamente de los que estamos hablando. Entonces, les decía yo que esto del cerebro del 10% es un mito. También esto nos dijeron, hay un fenómeno que nos achacaron tanto, y es el fenómeno de que, por ejemplo, yo no sé si ustedes han escuchado que la persona, que básicamente el cerebro, una parte, una lateralidad es emocional y la otra parte es más racional. Esto todavía está como en un tema de desmitificándose. Entonces, pero lo que dicen es que, aunque por ejemplo la parte racional se encuentra más que todo en esta parte frontal también participa mucho en las decisiones emocionales. Para que tengan una idea con esto de cómo están distribuidos estos procesos en nuestro cerebro, una medusa, estas son las aproximaciones que han hecho algunos científicos, tiene más o menos, dicen ellos, como 5.600 neuronas. Una hormiga podría tener unas 250.000 neuronas. Una rana común podría llegar a tener 16 millones de neuronas. Es decir, la naturaleza ha dotado a estos organismos de alguna forma para que dentro de estos estímulos puedan ellos responder a esos estímulos que se les presentan a través de un proceso de adaptación, obviamente. Ahora, un ser humano, para que ustedes tengan una idea, lo que dice los estudios actualmente, ahorita en este momento, si a ustedes les llama la atención algo de esto que estoy diciendo, el tema, y puede ser que yo les esté dando un dato que sea equivocado o no, ustedes perfectamente pueden ir a cuestionarme. En neurociencia hay todo un tema ahorita de investigación. O sea, neurociencia es una de las ramas, una de las tendencias más grandes que está en este momento. Y es bien interesante porque en el tema de neurociencia es donde más creo yo que avances hay en este momento. Dicen a los científicos que un ser humano normal tiene alrededor de 86.000 millones de neuronas, para que tengan una idea. Una neurona puede tener conexiones hasta con 1.000 neuronas más. Cada vez, por ejemplo, que usted aprende algo, desarrolla un oficio, lee un libro nuevo, ve una serie distinta o algo por el estilo, todo esto, cada vez que ocurre en estos procesos, usted está formando nuevas conexiones. Por eso es que usted no puede dejar de alguna forma de aprender para que se formen estas conexiones neuronales. Ahora bien, nosotros como seres humanos tenemos una limitante, y es que yo les decía la vez pasada, creo que se los mencioné, tenemos tantos estímulos alrededor que nosotros estamos limitados para responder a esos estímulos. Entonces, básicamente lo que hace nuestro cerebro es que toma atajos, y nosotros vamos respondiendo a estos estímulos básicamente de manera automática. Entonces, si se fijan ustedes, por ejemplo, hablemos de un día normal, hoy con esto hablábamos la vez pasada que el tema de pandemia, este tema de normalidad y anormalidad se ha perdido un poco, pero un día,
cuando tenías que trabajar y no estábamos acostumbrados a esto de pandemia, en un día normal tú te levantabas a las 6 de la mañana, pones la alarma, te levantas, te duchas, vas, haces el desayuno, preparas tu uniforme, o si ya lo tenías preparado desde antes, te vestís y agarras la ruta que va hacia tu trabajo. Todas esas funciones, si te fijas tú, todas esas funciones son hechas automáticamente por tu cerebro. O sea, básicamente es todas las funciones ejecutivas que se están en tu corteza prefrontal son las que se encargan de tomar esas decisiones. Incluso cuando tú vas conduciendo, por ejemplo, por la calle, tú vas conduciendo. Ese es un proceso que se ha alojado en tu cerebro de manera automática. Es un proceso como bastante mecánico. Poco tiene que ver, claro, que en algún momento vas a tener que tomar decisiones y vas a tener que hacer ajustes. Pero generalmente, ¿qué es lo que te quiero decir? Cuando tú haces esa rutina de levantarte a las 6 de la mañana, fuiste, te bañaste, hiciste desayuno, y mientras estás haciendo todo eso, vos estás pensando en un montón de cosas. Este día voy a hablar con mi jefe, este día voy a decirle que voy a salir temprano porque tengo una reunión de mis hijos en el colegio, o este día voy a hacer... Entonces, todo lo que estás haciendo lo estás haciendo de una forma mecánica porque tu cerebro ha mecanizado todo ese proceso. Las funciones ejecutivas de tu corteza prefrontal han desarrollado una mecanización de todos esos procesos de tal forma que permite hacer esos procesos de manera automática. Y ahora bien, ¿qué pasa cuando de repente este proceso se altera? Básicamente, así como las funciones ejecutivas de tu corteza prefrontal te permiten mecanizar estos procesos, también te permiten tomar decisiones. Por eso es que estaban asociadas con la resolución de problemas en la imagen que les mostraba anteriormente. Entonces, de repente, ¿qué pasa si la alarma no me despierta a las 6 de la mañana este día? Y me despierta hasta las 7, me despierto hasta las 7 de la mañana con 3 alarmas que han sonado. En ese momento, inmediatamente, ya no puedes mecanizar el proceso. En ese momento, tenés que empezar a tomar decisiones. ¿Y cuáles son las decisiones que voy a tomar? Bueno, ya no tengo tiempo de hacer desayuno, sino que posiblemente voy a tener que comprarme algo al llegar al trabajo, me tomo un vaso con agua, me llevo una fruta y me la voy comiendo en el camino. Entonces, en este momento, ese proceso se ha visto alterado, pero tu mismo proceso, funciones ejecutivas de la corteza prefrontal te permiten hacer frente a ese tipo de decisiones. O imagínate que, por ejemplo, llegas a tu nevera y descubres que no hiciste la compra el día que te tocó, del 5 al 6 o lo que sea. Y entonces, ¿ahora cómo voy a hacer, no? Para la gente que está trabajando en ese momento. Entonces, tenés que tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a alimentar? ¿O voy a comerme algo mientras llego al trabajo? ¿O en el camino paso comprando algo, no sé, a domicilio? Entonces, son decisiones que en algún momento voy a tener que aprender a tomar en el camino. Todas estas cosas son funciones ejecutivas que nosotros podemos tomar. Dicen incluso algunos científicos que el 95% de esas cosas que están mecanizadas, son de las cosas que hacemos están mecanizadas. Solo básicamente un 5% son las cosas que nosotros hacemos conscientemente. Si tú te fijas, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a caminar, yo les digo, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad bueno, mano o un pie o cosas por el estilo, o alguna cirugía que les haya sido difícil. Si te fijas, ninguno de nosotros está poniendo atención en este momento al hecho de caminar. Te pregunto, durante el día, las veces que te has levantado, ido a la nevera, a la sala, al cuarto, los que tuvieron que ir a trabajar, en ningún momento casi nadie ha sido consciente, estoy caminando, di pasos largos, suaves, nadie es consciente de eso porque es un proceso que tu cerebro básicamente ha mecanizado. O sea, es un proceso que nosotros hemos mecanizado. Pero si alguna vez has tenido la oportunidad de estar fracturado y ya has tenido que volver a empezar a caminar, toda tu concentración la estás poniendo en ese momento. Tu cerebro básicamente está nuevamente haciendo adaptaciones a esos estímulos que le demanda el ambiente para adaptarse nuevamente. Es como el niño que está aprendiendo a caminar. Todo su esfuerzo, toda su concentración en ese momento están enfocados en ese momento. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando ocurren lesiones, ¿no? Eso nos ocurre a nosotros. Este sistema nos permite, todos estos procesos psicológicos básicos nos permiten hacer inferencias. Es decir, les decía yo, así como podemos mecanizar, también nos permiten romper ese equilibrio cuando no tenemos que mecanizar. Por ejemplo, aunque yo no sé la respuesta, yo puedo inferirla.
Y aquí vienen donde entran más o menos el tema de los procesos de pensamiento. Si yo les digo a ustedes, ustedes saben cuántos elefantes hay, por ejemplo, en El Salvador. Tú no necesitas tener ese dato para darme una respuesta. Y que me vas a dar una respuesta aproximada. Y aquí hay un montón de procesos que tú estás, en una cosa tan sencilla, estás poniendo a prueba una gran cantidad de procesos que te van a servir para darme una respuesta y que sea apropiada a la demanda del ambiente que te lo está pidiendo. Por ejemplo, si yo te digo, habrán 100 elefantes en El Salvador, inmediatamente tú recurres a tu experiencia previa, recurres a la información previa que tienes y empiezas a hacer asociaciones de las cuales no eres consciente, pero ahí en ese momento se están creando una gran cantidad de asociaciones y conexiones nerviosas. Y por ejemplo, y tú dices, bueno, 100 elefantes no podrían haber, es demasiada cantidad de elefantes. Y si yo te digo, entonces no hay ningún elefante, y tú me dices, posiblemente sí hay elefantes. ¿Y cómo hago un cálculo? Bueno, ¿cuántos zoológicos hay en El Salvador? Bueno, hay un privado del que sabemos y hay un público nacional, ¿no? Del que sabemos también. Y antes yo me acuerdo que estaba un elefante que era muy famoso, que se llamaba Manjula. Entonces, lo más seguro, estableces tú, zoológicos solo hay en las ciudades importantes. En El Salvador sabemos que solo en la capital hay un zoológico, a menos que aparte de este otro privado, que es el Pureza, ¿no? Entonces tú dices, pero en Pureza yo nunca he escuchado que tienen elefantes. En el zoológico, por lógica, después de Manjula, en que sea uno deben de tener. Mire, entonces, por lo menos uno o dos elefantes deben de tener. Ha dado respuesta a una cuestionamiento que yo te he hecho, del cual no tienes ni la más remota idea, pero tus asociaciones establecer una serie de conexiones que permiten dar una respuesta aproximada a las demandas que yo te estoy presentando en este momento. Entonces, te fijas, el cerebro es una cosa como maravillosa que está dispuesto a resolver o a sacarnos de los apuros que estamos, a responder a esos estímulos que se nos están presentando en ese momento. Ahora bien, por ejemplo, esta corteza, nuestro cerebro recibe información tanto del mundo externo, de las emociones, de las ejecuciones, del tálamo, que el tálamo básicamente es como la estación central a través donde pasan todas estas conexiones y van hacia nuestro organismo, pero también esta corteza lleva información hacia afuera, hacia el control atencional. Es decir, ustedes tenían muchas cosas que hacer en este momento, pero han hecho un espacio para estar conmigo de 7 a 8 de la noche. Entonces, también a su conducta, decidir que voy a estar acostado, me voy a sentar, voy a ponerme en esta parte para escuchar a Edwin, ¿no? En la selección y la ejecución de las cosas y, por supuesto, a las ¿cómo se llama? A la selección de las actitudes y las emociones que voy a transmitir. Si se fijan, ¿por qué es importante esto del mapa? Esto del mapa yo les decía, bueno, si estos mitos que les decía al inicio que se han manejado del 10% y de las lateralidades que no están del todo claras, son mapas que nos permiten entender de alguna forma dónde se encuentran ubicados. Y ellos van a decir, bueno, ¿y entonces para qué manejamos un mapa si todavía no estamos 100% seguros, a lo mejor de muchas áreas? Entonces, ¿pero qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que es mejor tener algo que nos sirva para guiarnos a no tener nada. Y eso es lo que nos permiten estos mapas mentales, estos mapas de nuestro cerebro para verificar dónde se encuentra. Este cerebro como tal organiza no solo ese control de las cosas que quiero hacer, les decía, hacia el ambiente, organiza la memoria de trabajo, que ya la vamos a ver por ahí, la flexibilidad, que es la capacidad de ponerme en el lugar de otro, básicamente. Entonces, más o menos, por ahí va el enfoque de estos procesos. Sin más, vamos a empezar con los primeros. El primero es la sensación y la percepción. La sensación es la activación de los órganos sensoriales por parte de una fuente de energía física, mientras que la percepción es la clasificación, interpretación, análisis e integración de los estímulos que realizan los órganos sensoriales y el cerebro. Por otra parte, un estímulo es cualquier fuente de energía que al pasar produce una respuesta a un órgano sensorial. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en este tema de las sensaciones, lo primero que tenemos que ver es que generalmente yo les decía, imagínense usted, dicen los científicos que aproximadamente nosotros estamos expuestos a 60,000 inputs al día.
60.000 fuentes de información, estímulos externos que te están llegando, externos e internos, porque aquí vamos a ver que pueden ser internos. De esos 60.000 estímulos, tu cerebro decide qué cosas son importantes y qué cosas no son importantes. Por ejemplo, si ustedes se fijan, para las que son madres o han sido madres, o los que tienen hermanos o familias que han sido madres o han visto a su madre, por ejemplo, una mamá, dicen los expertos, una mamá puede escuchar todos los ruidos del mundo y no son capaces de despertarla. Pero si la madre siente que el balbuceo de su bebé o su bebé se mueve, lo que sea, inmediatamente la mamá se levanta. Entonces, eso es un efecto básicamente natural y su cerebro está capacitado básicamente para inmediatamente filtrar todos los ruidos externos, excepto la de su progenitor, que en ese momento está demandando de su atención. Inmediatamente se activa y se despierta. Entonces, en ese momento la mamá, su cerebro decidió que ese sonido es importante y que por lo tanto debe despertarse. Esas son las sensaciones. Entonces las sensaciones como tal solo las recibe tu cerebro. Pero quien las clasifica es la percepción. Este tema de las sensaciones y las percepciones no es un proceso pasivo. No crean ustedes que es un proceso, solo estoy ahí y no pasa nada. No, es un proceso activo porque tu cerebro está siendo bombardeado, imagínate tú, por esa cantidad de información y él está decidiendo en ese momento qué cosas son necesarias y qué cosas no son necesarias producirlas. Yo no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, tu cerebro es tan sabio, incluso hay unos científicos que hacen referencia a esto, por ejemplo, ustedes han escuchado esta frase que dice consultarlo con la almohada. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando tú dejaste de pensar, cuando tú dejaste de hacer esos procesos de, bueno, lo decido o no, y dice, bueno, voy a tomarme un tiempo. Tu cerebro ya decidió lo que va a hacer. Lo que necesita es todo eso, clarificarlo. Y básicamente hay un proceso psicológico que se encuentra implícito en esas conexiones neuronales que explican que esas decisiones, de alguna forma, tu cerebro ya sabe lo que tiene que hacer. Él ya sabe lo que tiene que hacer. Solo tenemos que aprender a escuchar qué es lo que nos está diciendo. Y por eso esa frase que nos dice es consultarlo con la almohada. Entonces, este proceso de las sensaciones es el proceso, las sensaciones son las que reciben la información. Y las sensaciones es el receptor. Entonces, yo recibo la información y si ustedes se fijan, esa información puede venir desde una forma visual, puede venir a través de imágenes, puede venir a través de sonido, puede venir a través de olores, puede venir a través de gusto, puede venir a través de tacto. O sea, hay una cantidad de formas en las que puede venir o modalidades, ya sean de cualidad, temporalidad, tonalidad, de intensidad, todos estos patrones. Esto, si ustedes se fijan, es bien interesante porque esa información te llega plana, tal como es, así como está, pero es tu cerebro el que está creando básicamente. Y yo escucho un sonido en este momento, inmediatamente mi cerebro lo procesa y lo recrea. Lo procesa y lo recrea. Si te fijas tú, el cerebro escucha, por ejemplo, vamos a ver, a mí se me ocurre que de repente escucho una campanilla. ¿Qué campana es la que está sonando? No, mire, es una campanilla porque va el panadero pasando en este momento. Pero también puedo diferenciar la campanilla del vendedor de paletas. No, pero es que fíjese que esa campanilla, no, es una campana que está sonando en una iglesia. Entonces, tu cerebro está recreando la información en ese momento, la está comparando, la está contrastando, y entonces, a través del proceso de percepción, es el que está decidiendo qué es importante, qué no es importante, y cómo la está clasificando. Entonces, hay un proceso, si te fijas tú no eres consciente, puede ser que no eres consciente de eso, pero tu cerebro está trabajando constantemente para que esa información se mantenga, se procese y se clarifique dentro de lo que están. Ahora, esto, por supuesto, hay temas de, yo les digo, por ejemplo, son cosas que tu cerebro básicamente son las que crea. Las crea y las recrea dentro de tu cerebro. Si yo les digo, por ejemplo, hay una persona ciega, yo creo que les comentaba esto la vez pasada, y de repente, esta es una persona ciega de nacimiento, y me dice, bueno, ¿qué tienes en tus manos? Y yo le digo, mira, tengo una flor. Y ya se de cuenta usted que es una de esas rosas Napoleones que decía mi abuela, de esas rojas que son como bien intensas, bien hermosas, como púrpura, decimos nosotros.
Y entonces me pregunta, Edwin, ¿me puedes decir qué color es? ¿Cómo le describo yo a esta persona los colores? O sea, él no tiene una experiencia previa. Su cerebro no tiene, ¿cómo le digo? Mira, es que el rojo es una mezcla entre el blanco y el no sé qué, o el naranja, y el púrpura. No, el púrpura, fíjate que es una mezcla entre el rojo y el negro. Yo no sé de mezcla de colores, pero ¿cómo le explico a alguien que no tiene una experiencia previa estas situaciones? Entonces, es tu cerebro básicamente el que ha recreado esta información. A través de la psicología nos ha enseñado también que este proceso de sensaciones y percepciones son procesos que nosotros llamamos básicamente subjetivos. Subjetivos. Miren qué cosa más interesante. ¿Por qué? Porque la percepción que yo tengo de los fenómenos que están ocurriendo en este momento no es la misma que están teniendo ustedes. Y por ejemplo, cuando nosotros hablamos de este fenómeno como tal, a mí me llama la atención porque justo en este momento nos está pasando un fenómeno bien interesante, y es el fenómeno de la política nacional en este momento. Nosotros tenemos una confrontación súper tremenda en este momento. Y si usted revisa esa confrontación, es una confrontación básicamente es una polarización, vamos a ponerlo de esta forma, entre los que, por ejemplo, hay gente que está como exigiendo, demandando cosas a un ejecutivo, y hay otra gente que dice no y está defendiendo el ejecutivo a capa y espada. Y entonces de repente tenés una información, tú compartís una información en las redes y están los que te van a aplaudir por el comentario que hiciste, y están los detractores que te van a decir, pero tú estás diciendo, pero estamos hablando de la misma información. ¿Cómo es posible que unos estén viendo algo y otros están viendo lo siguiente? Ambos están en lo cierto de alguna manera, porque las percepciones son subjetivas, nuestras sensaciones y percepciones son subjetivas, es decir, parten desde la subjetividad de cada quien. Es decir, ¿cómo ocurre esa subjetividad? Porque tiene que ver mucho con su experiencia, porque tiene que ver mucho con la capacidad de abstracción que usted tiene, con la capacidad de análisis, con las referencias teóricas que usted tiene para analizar este fenómeno que yo le estoy presentando, porque tiene que ver con los libros que ha leído, porque tiene que ver con su experiencia política, por ejemplo, porque tiene que ver con su edad y porque usted ha visto un montón de procesos y eso le permiten hacer inferencias. Entonces, en este momento, hay un montón de situaciones que se están poniendo, y por eso las percepciones también son una vivencia subjetiva de cada quien. Y aquí hay otro fenómeno también que añaden a esta subjetividad, y es la parte emocional, porque en estas cosas apelan mucho a la parte emocional de la gente. Si se fijan ustedes, estamos ante un tema de algo no podemos negar, el manejo mediático emocional que se ha hecho, y esto tiene que ver con el miedo, ¿sí? El miedo que se genera. Entonces, quieras o no, hay todo un contexto que nos permite vivenciar, pero esas vivencias son subjetivas porque van a depender de la forma en que vos lo procesás desde tu interioridad y esas experiencias previas que tenés. Ahora bien, yo no sé si ustedes se han fijado, uno de los ejemplos que se ponen en este sentido es el de, por ejemplo, no sé si ustedes han visto este tema. Hay un mito que dice que es la olla, dice, una olla vigilada nunca hierve. ¿Alguna vez te tocó calentar leche? No sé si a quienes les ha tocado calentar leche alguna vez. Y ocurre que cuando estás calentando leche y te quedas parado enfrente, la bendita leche nunca hierve, nunca hierve. Y estás ahí, te parece que es una eternidad. Pero tú decís, no, en lo que la leche hierve, voy a buscar la taza y voy a buscar el azúcar. Y cuando buscas la taza y el azúcar, rebalsó y te llenó todo. Entonces, es un proceso que de alguna forma, exacto, te das una vuelta, es que solo volvés a ver a otro lado y la cosa que ella ya rebalsó. Y he estado viendo y nunca básicamente antes había rebalsado, Jonathan. Y eso ocurre básicamente con el tema de la percepción. La psicología nos vino a enseñar que los procesos de percepción no son antojadizos. No creas tú que es un proceso que ocurre así por así. Estas personas, quienes dirigen, por ejemplo, yo no sé si ustedes han tenido que ver
hay una serie que se llama comunicación para el tema político. Y entonces, si tú ves, por ejemplo, nuestro gobierno en este momento hace mucho uso de ese manejo mediático de los medios para transmitir lo que quiere transmitir. Y tiene mucho éxito en lo que quiere transmitir. Entonces, tiene que ver mucho con eso. ¿Por qué? Porque en estos fenómenos, la psicología nos enseñó a través de los procesos de sensaciones y de percepciones que están sujetos a estos fenómenos de Gestalt. Y la Gestalt, decíamos en su momento, que les decía la vez pasada, que no es más, decían en donde decían ellos, el todo es diferente a la suma de las partes. No es lo mismo la suma de unas cosas que tener como el todo de referencia. Y aún así nos estamos perdiendo de algo. Entonces, ¿cómo es posible? Nos dice porque, pero mire, pero ¿por qué es que seguimos tomando Coca-Cola, por ejemplo, si sabemos que la Coca-Cola es tan dañina? Mira, es que la Coca no te vende un refresco, te vende felicidad, te vende bienestar, te vende una sensación, te vende pasión. O sea, la Coca-Cola creo yo que es uno de los que mejor marketing manejan. Y entonces todos estos procesos se entienden a través de las leyes de la Gestalt. Por si alguien quiere profundizar en ello, hay leyes de la Gestalt que te dicen a qué estímulos responde la población, cuáles son los estímulos. Y por supuesto, en esos estímulos siempre apelan a este tema emocional. Si ustedes se fijan, por ejemplo, los encargados de marketing manejan muy bien este tema porque tu cerebro primitivo básicamente busca el tema de bienestar, pero tu cerebro racional lo que busca es contrastar información. Entonces, perdón, las campañas de marketing, cuando usan estos fenómenos para atraernos como clientes, no están apelando a tu cerebro racional. Es que mira, no te van a decir, comprar Coca-Cola, que mira cuántos problemas te causa, sino que apelan a ese sentido de bienestar, ¿sí? Apaga la sed y te muestran esa botella que está hasta sudada, ¿no? Sudadita de lo helada que está, ¿sí? De lo frisada que está. Yo en este momento espero no estarles produciendo. Exacto, Jonathan, te la meten por los ojos y espero que no les esté produciendo crisis, porque aunque salgan corriendo a la tienda no hay Coca-Cola, eso es lo que se ha corrido la voz. Entonces, por favor, espero no estar atentando contra esos procesos subjetivos de la percepción. ¿Pero por qué? Porque ellos apelan a ese cerebro primitivo, a la parte emocional. Fíjense que hicieron un experimento que se llama el efecto Pepsi. Lo narran algunos científicos, y en ese les dieron a probar una bebida. Y la bebida era básicamente y Pepsi y Coca-Cola. Y por sabor, sin ver marcas ni nada de eso, la gente se fue básicamente por la Pepsi. La gente escogió Pepsi, no escogió Coca-Cola. Y todos nosotros sabemos que la Coca-Cola tiende a ser más preferida generalmente que la Pepsi-Cola. Pero cuando la gente probó solo el muy vasito, imagínate que te propongo yo una serie de vasitos, bueno, 2 vasitos, prueba este y quédate con el que más te guste, la gente había escogido más la Pepsi-Cola, le gustó más que la Coca. Y entonces hay una parte de tu cerebro, que es la parte orbitofrontal, que responde a esa decisión de la Coca-Cola, de la Pepsi-Cola, porque la escogiste por sabor. Pero una vez que les dijimos, bueno, no les dijimos, sino que los investigadores les dicen, mira, básicamente el vaso 1 es Pepsi-Cola, pero el vaso es Coca-Cola. Ahí cuando hicieron la investigación se dieron cuenta que ya no solo entró la parte orbitofrontal, sino que entraba también la parte dorsolateral del cerebro, que significa que aquí entraba el componente emocional, el conocimiento, la publicidad y la preferencia de marca. Entonces, si te fijas, ya que hay un componente no solo racional, sino que hay un componente emocional. Mi hermano justamente me contaba que, por ejemplo, la Coca-Cola en Estados Unidos, yo no recuerdo haber visto ese fenómeno aquí, quiso hacer un cambio de imagen. Y hizo un cambio de imagen como con gris, algo así,
y entonces empezaron a distribuirlo. Y las ventas se les han venido enormes abajo porque la gente ya está buscando ese color rojo con blanco, por instinto ya como que lo van buscando. O sea, ellos identifican eso. Y entonces veían y quedaban el montón de latas en los estantes y la gente no se lo llevaba. Pero es básicamente por eso, la gente asocia. En este momento, como les dije, si ustedes ven toda la publicidad, los agentes publicitarios están orientados a tocar esa parte emotiva de nosotros, esa parte emotiva. Entonces hay como diferencias, porque básicamente lo que están haciendo es tocando ese cerebro primitivo del ser humano, básicamente. Eso es con respecto a lo que las personas no tanto que les gusta, sino que lo que las personas prefieren, pero es haciendo a esa parte primitiva de tu cerebro, a tus emociones. Y eso es básicamente, olvidan en algún momento, bueno, ahí tenés otra explicación, Jocelyn, muchas gracias, que de alguna forma es el efecto que esto se produce cuando lo tomas. Pero mucho de eso tiene que ver con, como les digo, con un tema más que todo emotivo. Y las campañas de marketing de Coca-Cola son puchica. Bueno, yo creo que no es necesario que yo les diga a ustedes cómo son. Y yo creo que, bueno, para Navidad, ¿no? Por ejemplo, ya desde temprano nosotros estamos esperando desde diciembre y cuándo va a salir el bendito, ¿cómo se llama? Anuncio de la Coca-Cola. Porque básicamente el tema de la Coca-Cola es un marketing poderoso. O sea, es un marketing poderoso que uno se sorprende de verdad cómo manejan, cómo la capacidad que tienen de manejar eso. Pero eso no lo hace solo la Coca-Cola, les decía yo, sino que básicamente lo hacen todas las agencias de publicidad. Entonces hay como mucha predisposición de nuestro cerebro también y mucha culpa en el sentido de no estar como atento a esas situaciones que nos brinda y no estamos alerta. Este tema de la sensación y la percepción, yo les decía, tiene que ver mucho con el tema de la Gestalt, y si alguien lo quiere ver, pues sería bueno de que se dé un vistazo para verlo. De alguna forma, cómo tiene que ver mucho en este momento, por ejemplo, hay un factor que influye mucho también y tiene que ver con el tema de la presión social. Esas son cosas, el tema cultural. Todo eso influye de alguna forma en el tema de las sensaciones, de las percepciones y todo eso. Incluso se habla muchas veces de este fenómeno del tema subliminal que utilizan muchos. Exacto. Hay mucho de estos elementos que estamos mencionando. Bueno, vamos al tema de la atención. La atención es la toma de posesión por parte de la mente de forma clara y vivida de una o de varios objetos de pensamiento que aparecen de manera simultánea. Ahora, si se fijan ustedes con este tema de la atención, aquí el documento creo que nos va a presentar, déjenme ver, yo les voy a mencionar. La atención, este documento nos presenta un poquito más adelante. Hay diferentes tipos de atención, interna o externa. Básicamente, si te fijas tú, a mí me llama la atención nuestro organismo súper y eminentemente sabio. Tu organismo básicamente es el que te dice si está enfermo. Todo es que tú aprendas. Muchas de las enfermedades que nosotros tenemos o de los males que desarrollamos en esta sociedad tienen mucho que ver con el conocimiento de nuestro cuerpo. Y si tú aprendes a controlar o a regular tu cuerpo, tú básicamente vas a aprender tu estado de bienestar también. Pero también el tema de una atención externa, lo que decíamos, todos esos inputs que me vienen, hay una atención abierta, pero hay una atención encubierta. Es decir, mientras yo estoy viendo
mientras yo estoy viendo, ¿cómo se llama? Me preparo antes del partido de la Champions, entonces el canal me empieza a preparar con un montón de mensajes que con prepizza, ¿no? Y hay un montón de situaciones que están como implícitas. Bueno, en este momento, decía yo, la información que recibimos está muy, si ustedes se fijan y analizan, está muy mediatizada por el miedo, el fenómeno del miedo. El miedo es uno de los mejores elementos en este momento para este tema de crisis, el manejo que se hace del miedo como tal. Y ese es un tema encubierto, no es una información abierta que te están dando, sino que es una información encubierta. Entonces todo es que falta que te detengas a ver un poquito eso y te vas a dar cuenta que es cierto lo que te estoy diciendo. También puede ser visual, puede ser espacial, ¿sí? Nosotros esto de la espacial, cuando trabajas con niños, te das cuenta, los que trabajan con niños, exacto, Jonathan. Si te fijas, por ejemplo, es que si te fijas, Jonathan, están haciendo están apelando a tu parte primitiva. Tu cerebro, ¿se acuerdan ustedes? Miren, nuestro cerebro se ha complejizado más. Nuestro cerebro ya no pierde tanto en detalles. El hombre primitivo en el que nosotros, ¿cómo se llama? Nos tocó, que nos precedió, básicamente, que venían antes de nosotros, ya me hice bola. Este hombre se encontraba con un animal y él tenía, como no conocía todas las especies, él tenía que decir, este es una presa o yo soy una presa de este animal. Y tener dos opciones, o voy a luchar o voy a correr. Y entonces eso es una decisión que tenías que tomar en ese momento. Entonces, hay como instintos, básicamente, que están apelando a eso y responden. El tema del miedo es un instinto de supervivencia. Entonces, es una emoción de supervivencia. Y básicamente en este momento es una emoción con la que se está jugando mucho para el tema de salimos o no salimos. Y si salimos, ¿qué va a pasar? Y ahí vos vas a entender un poquito de cómo se maneja todo este tema de la situación que está en este momento. Y con esto yo no les estoy diciendo a favor o en contra, sino que vean, analicen, procesen. O sea, ¿qué está pasando? Es así, y ustedes vean, contrasten, comparen, analicen. Para eso existen todos estos procesos y te vas a dar cuenta. Hay un manejo mediático de un miedo muy espantoso. De hecho, nosotros en psicología criticamos mucho el manejo que se está haciendo porque hay un manejo bien carente de salud mental. O sea, el manejo que se hace es poco nada de psicología. La atención puede ser voluntaria o involuntaria. Voluntaria es en este momento. Tú decidiste conectarte y estar aquí conmigo. Puede ser que tengas una serie que ver que no has terminado y estás pensando, cuando termine voy a ir a ver X serie, ¿no? O puedes dejar de interrumpir la lectura por ponerle atención. O una atención involuntaria. De repente vas en el bus y mira, y vas en el bus y el muchacho va con esas canciones espantosas, ¿no? Todas estruendosas. Y entonces te toca que ir escuchando eso porque no te puedes conectar, porque hay un estímulo externo que te está llegando. Y es involuntario, aunque no lo creas, pero está ahí de alguna forma. La atención puede estar dividida. Si ustedes se fijan, por ejemplo, este tema justo el tema de videoconferencias, a nosotros, por ejemplo, los que estamos de este lado, nos toca que ser bueno, y ustedes son docentes, la mayoría de ustedes son docentes y viven esta misma experiencia que yo vivo con ustedes. Es decir, tenés que estar pendiente de tu presentación, tenés que estar pendiente de tus preguntas, tenés que estar pendiente de la información que vas dando y que vas manejando y todos los procesos. Entonces, y estás pendiente de todos los elementos que contiene tu plataforma. Esto se llama multitask. Entonces, hay un tema de atención dividida entre todos estos elementos que estén funcionando, que estén adecuándose en este momento. Y también hay un tema de atención selectiva. Si ustedes se fijan, por ejemplo, hoy ojalá que con esto hoy que hemos extrañado tanto a nuestra gente, ojalá que cuando nos reunamos de nuevo seamos capaces de hablar sin tener que tener un celular de por medio, sino que hablar y escucharnos. Entonces, ojalá que podamos seleccionar esos espacios donde podamos interactuar sin eso. Eso es una atención selectiva. Yo selecciono estar con vos, escucharte, pero no solo que estés hablando y yo aquí viendo mi celular, sino escucharte plenamente, a ti, con lo que me dices y lo que no me estás diciendo, ¿sí?
Y por supuesto hay una que es auditiva, pero también hay una que es temporal. Este tema de la atención es un fenómeno bastante interesante, igual que el tema de la percepción. ¿Qué pasa con el tema de la memoria? A mí, estos temas, perdón, que pues si necesitan que aclare algo, yo encantado de hacerlo. La memoria dice que es la capacidad de recordar las cosas que hemos experimentado, imaginado y aprendido. También se le considera memoria al proceso por el cual codificamos, almacenamos y recuperamos la información. El tema de la memoria es uno de los procesos psicológicos más maravillosos que nosotros podemos tener. Que es para mí una de las cosas más maravillosas. Decía a quienes les gusta García Márquez, que por cierto ya están, dicen, preparando una serie por ahí. García Márquez dice en su biografía, dice él, la vida, dice, no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda. ¿Y cómo lo recuerda para contarlo? Imagínate. La vida no fue lo que viviste, sino cómo lo recordás y básicamente lo que te está diciendo es cómo ese recuerdo lo contás. Nosotros, de alguna forma, nosotros a partir de la memoria somos personas. A partir de la memoria tenemos identidad. ¿Sí? Si ustedes han visto, por ejemplo, películas como la más común es The Notebook, Diario de una Pasión, algo así, no sé, creo que se llama, eh, recuérdenme, pero hay una que se llama Still Alice, no sé si la han tenido oportunidad de ver, donde una científica básicamente documenta el proceso en el que vas perdiendo esa capacidad de recuerdo y empiezan estos fenómenos de demencia y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, este tipo de películas nos permiten situarnos por qué la memoria es tan importante. La memoria nos da un tema de identidad, la memoria nos permite recordar, la memoria nos permite relacionar pasado, presente y futuro. La memoria básicamente nos permite representar vivencia. Si ustedes se fijan, por ejemplo, incluso está asociada con un montón de cosas, por ejemplo, en los animales se habla incluso, es una capacidad que desarrollan los niños como a los 2, 3 años, que es el tema de las representaciones de los objetos. En el caso de los animales, incluso a los animales compete pueden desarrollar este tema de la representación del objeto. El gato sabe que debajo de ese hoyito ahí se metió un ratón. Y él sabe que el ratón se metió ahí y está pendiente que ese ratón va a salir. Eso es una memoria de trabajo la que tiene. Eso básicamente es una conservación del objeto. Las vacas no tienen, dicen, tanta desarrollada esto. Si se fijan ustedes. ¿Por qué? Porque la vaca, su alimento no tiene que andarlo buscando. O sea, el pasto no sale corriendo. Bueno, cuando se lo termina y sigue comiendo del que está a la par, básicamente. Los elefantes es uno de los animales que básicamente han estudiado que son uno de los que tienen más capacidad ¿cómo se llama? De memoria, pero también para buscar, ellos tienen que caminar grandes cantidades, buscar comida, buscar agua, y tienen que recordar, y eso esa información la van transfiriendo de una generación a otra. Antes nos dijeron que este tema de las neuronas se van muriendo para estimularla, pero yo no sé si ustedes sabían que, bueno, hoy con este tema de neuroplasticidad, todo eso, hay mucha información al respecto, y lo que nos dicen estos procesos es que vos también podés mejorar todo el tema de tu memoria. Yo no sé a ustedes, pero por ejemplo esto del Alzheimer, a mí es una de las cosas que más me aterra. ¿Qué podés hacer para que tu cerebro se mantenga lúcido a pesar del tiempo? ¿Sí? Porque imagínate tú, si después y para los que tienen ¿cómo se llama? Que cuidar con personas con Alzheimer, podrán ver eso, y ustedes miraban más o menos las diferencias en el primer dibujo que les mostré. Pero imagínate tú, yo no me imagino, y esto es lo importante de todo esto, sin tener memoria.
Imagínate este escenario. ¿Cómo vas a hacer para vivir básicamente? ¿Cómo vas? O sea, tu identidad básicamente se pierde. Entonces, a mí me asusta. Yo creo que de las cosas que más me asusta y me aterra en la vida es eso, es quedarme sin esa parte de mi cerebro que pueda recordar. Pero los científicos nos han dicho que nosotros podemos estimular. ¿Cómo estimulas eso? Bueno, hay una comer dieta sana y equilibrada. Eso tiene que ver mucho. Dime lo que comes y te voy a decir cómo va a estar tu cerebro. El tema de los deportes también está asociado con eso. El tema de estrés. Cada vez que, por ejemplo, tu cerebro genera cortisol y cada vez que lo estás quemando tu cuerpo, todo eso también está afectando tu cerebro. La lectura es una de las mejores cosas que puede hacer para la estimulación neuronal de tu cerebro, básicamente. La curiosidad, explotar la curiosidad. ¿Qué cosas estás haciendo? Contame qué estás aprendiendo. ¿Qué nuevas cosas estás emprendiendo en este momento? ¿Qué cosas estás haciendo? No porque tenés que hacerlas, sino porque te gustan o te apasionan. El tema de la meditación es una de las cosas que han dicho que es una de las más efectivas para eso. Dormir suficiente es otra de las cosas que nos está costando, sobre todo con los trastornos de sueño en este momento. Y el tema del alcohol también están asociados. Cuidarte, el tema de la vitamina, todo eso tiene que ver, son elementos que tienen que ver con el tema de cómo te cuidas tu cerebro. Entonces, no podemos como perder de vista este tema de nuestro cerebro. Ahora, si ustedes se fijan, vamos a ver también este proceso. Denme un segundito. Vamos a seguir viendo la memoria. Perdón. La memoria puede ser sensorial a corto plazo o memoria puede ser a largo plazo. Si ustedes se fijan, la memoria sensorial es esa que básicamente es una de corta duración, porque solo está asociada con los estímulos que llegan inmediatamente al cerebro y ella lo procesa. Pero una vez que lo procesa, básicamente la memoria lo que hace es que la pasa a lo que nosotros llamamos una memoria a corto plazo. Esta memoria a corto plazo es lo que nosotros conocemos como memoria operativa o memoria de trabajo. Entonces, aprende. Bueno, Jonathan, la información es para eso, es para que tomemos decisiones. Y ahí es para que tomemos decisiones. Y entonces la memoria a corto plazo es nuestra memoria operativa, la que te permite trabajar. Aprendemos cosas que nos van a servir. Si tú te fijas, cuando ya aprendiste algo, cuando ya básicamente desarrollaste, imagínate tú que en este momento estás aprendiendo a conducir. Todos los que han aprendido a conducir pueden situarse cuando aprendieron a conducir. ¿Y qué ocurrió? Toda tu atención, todos tus sentidos, todos tus procesos psicológicos están centrados en ese proceso de aprender. Y luego de eso, ese aprendizaje pasa a tu memoria, bueno, se aloja en tu memoria a corto plazo, es tu memoria operativa. Pero cuando ya pasó el tiempo, tu cerebro, tu corteza, pasa a funciones ejecutivas y por lo tanto es un proceso que se mecaniza y pasa a la memoria a largo plazo. Entonces, estas funciones que les decía yo, ejecutivas, en algún momento, son cosas como mecánicas. Claro que en algún momento tú vas a tener que tomar decisiones. En algún momento puede ser que estas funciones se vean, por ejemplo, alteradas. Y entonces tú venís y venís de San Salvador y te dicen, mira, fíjate que venís por la litoral. Y te dicen, fíjate que la canoa está inundada y te encuentras ahí. Entonces, tu cerebro, inmediatamente ese proceso mecánico tiene que empezar a crear, a intervenir otras situaciones para empezar a hacer otros procesos. Generalmente, y más cuando, por ejemplo, ya conoces las calles, básicamente lo haces casi todo de manera automática. Pero de repente tú decís, no, fíjense que entonces me voy a tener que ir aquí por esta calle de Placitas. Pero es que yo esta calle no la conozco. Y entonces pones el Waze o pones Google Maps o cualquier cosa y entonces me voy a ir con esto. Y entonces, y tenés que venir pendiente de la calle, tenés que venir pendiente de todo,
que te va diciendo y entonces hay otros procesos que vas poniendo en actividad. Pero generalmente esta memoria a corto plazo pasa a largo plazo. La memoria a largo plazo está alojada ahí, pero esta memoria a largo plazo nosotros la tenemos alojada ahí y generalmente casi no, o sea, hacemos uso traemos a colación esas cosas y la información cuando las necesitamos. Si ustedes se fijan, por ejemplo, es bien interesante porque si yo les digo, por ejemplo, hay cosas que quedan como alojadas en tu cerebro y esto tiene que ver mucho con el tema de la experiencia. Yo creo que era con ustedes, no sé si fue con ustedes que hablaba, cuando yo les pregunto, ¿qué estabas haciendo el 25 de abril del, vamos a ver, del 2003? Posiblemente tú no recuerdes que estabas haciendo el 25 de abril del 2003. Pero si yo te digo, contame a las 7, 8 de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana, escoge cualquier hora de ese día y contame qué estabas haciendo el 11 de septiembre del 2001. Y casi todos recordamos qué estabas haciendo esa fecha. Y yo me acuerdo perfectamente, ¿sí? Todos ustedes algo asociado de recuerdo de ese día. ¿Qué pasó el 11-11? ¿Sí? Entonces, y inmediatamente, yo fíjate que estaba en la universidad a primera hora, cuando un compañero nos llegó a contar que habían derribado las Torres Gemelas. Inmediatamente tu cerebro se transporta. Inmediatamente hay una información que estaba asociada y la traigo a colación de nuevo. ¿Sí? Perdón que tuve un corto de internet, no sé si... perdón, me están escuchando, que he tenido dos bajones de internet, creo. Dos pequeños cortos. Perfecto, muchas gracias. Entonces, todos recordamos básicamente que en ese momento del 11 de septiembre, ¿qué estábamos haciendo? O si yo te le digo, por ejemplo, mira, y en la tarde del 29 de diciembre del 2015, si no me equivoco, ¿qué estabas haciendo esa tarde? Y una amiga me dice, me estaba casando. Y es que no solo se estaba casando, sino que ese día que era su boda, fue cuando el volcán empezó a echar ese montón de ceniza. No sé si ustedes se acuerdan. Entonces son cosas que tu cerebro básicamente aloja. Y cuando tú necesitas esa información, tú la puedes traer de regreso y puedes usarla perfectamente. Entonces, y eso nos sirve para una gran cantidad de cosas, ¿no? Entonces, el tema de la memoria es de no acabar. Eso es un tema maravilloso que nunca acabamos. Bueno, el lenguaje humano es un sistema flexible o símbolo que nos permite comunicar nuestras ideas, pensamientos y sentimientos. Una forma de entender el lenguaje es considerar su estructura básica. Nosotros siempre estamos comunicando, siempre. Incluso aquella persona que decide no decir nada, está comunicando algo. Imagínense ustedes que yo les digo a ustedes, me gustaría su opinión, pero uno de ustedes me dice, no, yo no quiero opinar. Esa gente que decide no opinar también me está diciendo algo. Y entonces yo tengo que entender, el que decidió no hacerlo, también está diciéndonos algo. Algo nos está comunicando, básicamente. Entonces, este tema del lenguaje está muy asociado con el tema del pensamiento y básicamente lo vamos a ver juntos. Hay una gran cantidad de cosas, ustedes las van a poder apreciar. Yo me he centrado en muchas otras variables porque hay una gran cantidad de información sobre esto, pero por ejemplo, el tema del lenguaje básicamente tiene que ver mucho con problemas que puede generar. ¿Cuáles son estos problemas? Con el retraso del habla, retraso del lenguaje. Una cosa es el tema de balbucear como tal y otra cosa es el tema de deslenguaje. Hay un experimento que ustedes lo pueden encontrar en YouTube que se llama, voy a ver si lo logro escribir bien, pero si no por asociación lo vas a encontrar. Se llama Víctor, el niño de Aveyron, si no me equivoco. Hay un experimento, no sé si está como el niño lobo o algo así, pero con este niño hicieron un experimento. Digo yo que lo hicieron porque la teoría lo que dice, la historia lo que dice es que lo encontró. Itard es un científico francés, lo encuentran y lo llevan. Él había crecido con los lobos
y resulta ser de que lo trataron de, la mejor palabra, perdón, aunque se escuche fea, es de domesticar, y trataron de enseñarle un lenguaje. Desarrollaron, y no solo con él, sino que también hay experiencias documentadas de otras niñas que se llaman Amala y Kamala, y lo que hacen es que les tratan de enseñar un lenguaje. A partir de esos experimentos, nosotros sabemos que hay un periodo crítico del lenguaje, es decir, que nosotros tenemos un periodo crítico para aprender lenguaje. Y si en ese periodo de tu etapas donde tenés que aprender el lenguaje no lo aprendiste, básicamente ya la regaste, porque te va a costar más después. Víctor, por ejemplo, aprendió una serie de cosas, pero también algo que aprendió, que cuando quiso comunicarse no podía articular un lenguaje, o sea, podía decir palabras, pero a la hora de establecer frases concretas no las podía establecer. Y entonces, bueno, el documental lo pueden ver ahí en YouTube, está como resumido. Otras cosas, por ejemplo, cuando él, por ejemplo, le enseñaron a caminar en los dos pies, obviamente, pero cuando tenía que correr, corría en las cuatro extremidades. Entonces son algunas de las reacciones como instintivas o innatas que había aprendido del ambiente en el que creció. Y aquí es donde se viene a poner a prueba este debate de Vygotsky con Piaget, que ya vamos a llegar a eso. Ahí está en el tema de una gran variedad de problemas que se pueden encontrar. Si ustedes se fijan a partir de esta situación, y tienen que ver también con el tema de las dislalias, que es estos problemas que tienen las personas a la hora de articular palabras, los trastornos fonológicos, también con el tema de los fonemas, a la hora de establecer fonemas. Los docentes de inglés son muy expertos hablando de esto, y también, y porque es los que más se utilizan con este tema de la diferenciación de los fonemas, que aprendamos correctamente a diferenciar los fonemas. La dislalia es básicamente para articular palabras. Los trastornos fonológicos tienen que ver más que todo con la producción de fonemas. Y la difonía tiene que ver más que todo con ese trastorno de las cuerdas vocales. Las causas pueden ser muchas. Hay áreas del cerebro que ustedes lo van a leer que están asociadas con esto. Si algo que yo quisiera decirles, y quizás para eso es que nos puede servir también la información, yo no sé si esta plática, te voy a hacer una plática y tú me decís si se te hace conocida o no. Hola fulanita, ¿cómo estás? Bien. ¿Y vos y tu niño? Se encuentra muy bien. Y habla el niño, vos. Sí, vieras que ¿cómo se llama? Ya dice un par de palabritas, aunque le cuesta bastante. ¿Y cuántos años tiene? Como 3 años. ¿Y qué dice? No, papá, mamá, algunas palabras, pero no quiere hablar este cipote, dice. Y la otra, no, hombre, la mía es una perica. ¿Sabes qué? La mía de 1 año ya hablaba, ya vieras qué inteligente es. No sé si has escuchado o se te hace conocido esta palabra, o nosotros mismos hemos cometido la estupidez de hacer ese tipo de conversaciones. Cuando yo le digo a una madre de familia que me está contando que su hijo tiene dificultades que tiene alguno de estos problemas, y yo le digo que el mío o que mi sobrino es más inteligente, o que mi niño y sobrino es bien inteligente, porque de 1 año ya estaba diciendo un montón de palabras, que le estoy diciendo implícitamente al niño de ella. Si ustedes se fijan, es una burrada la que hacemos. Es una burrada. Y cada, ¿cómo se llama? Y cada persona vive procesos diferentes. Cada niño vive procesos diferentes. Bueno, incluso se dice, Albert Einstein tuvo problemas para hablar, tuvo trastornos del habla, como que dicen. No sé exactamente cuál tenía, pero todavía llegó a los 4 años y como que no hablaba muy bien. Entonces, cada persona vive procesos diferentes. No podemos juzgar. Y quizás lo menos que podemos hacer es hacer ese tipo de comentarios, o por lo menos para eso nos tiene que servir. Bueno, todos los procesos cognitivos del ser humano que se originan en la corteza cerebral desde el momento del nacimiento, exacto, Catherine, que eso sería lo ideal, se originan en la corteza cerebral desde el momento del nacimiento. La psicología se define al pensamiento como la manipulación del procesamiento de representaciones de información. Una representación puede adquirir la forma de una palabra, una imagen visual, un sonido o un dato o cualquier otra modalidad sensorial almacenada. Piaget, que es como uno de los referentes que nos presenta la teoría, habla de 3 etapas,
Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, nos habla de la parte sensoriomotriz, preoperacional, operaciones concretas y de la parte de las operaciones formales, en donde desde esta parte, donde solo respondes a los sentidos y al ambiente, aquí cuando la preoperacional está desarrollando ese tema de la permanencia del objeto, cómo lo desarrollan los niños, por ejemplo, dice Piaget, y las teorías estas, que cuando un niño está chiquito y su mamá se va, el niño, las primeras veces el niño llora, pero cuando desarrollan la permanencia del objeto, él sabe, porque para él llora porque mamá desaparece, mamá no existe, si mamá no, o sea, si no la veo no existe. Ese es el pensamiento de un niño antes de la etapa preoperacional, pero en la etapa preoperacional, cuando desarrolla la permanencia del objeto, mamá se va, pero mamá va a volver. Entonces el niño ya desarrolla esa capacidad de la permanencia. Es decir, los objetos existen aunque yo no los esté viendo en este momento. Ya desarrollan representaciones más simbólicas cuando juegan este tema de los juegos. Obviamente, cuando ya llegan a la escuela, que es allá por las operaciones concretas, en este tema, lo que solemos llamar la segunda infancia, si ustedes se fijan, en este tema de las operaciones concretas, es cuando a nivel psicológico los papás friegan por eso de mandar a los niños a chiquititos. Yo creo que hay kinder 1, 2, 3, 4, 5. Si los pudieran mandar prenatales, muchos padres a los niños los podrían mandar desde el vientre de la madre. Yo eso es lo que pienso. Y entonces, exacto, Patricia. Entonces, pero ¿qué es lo que ocurre? A mí los papás me preguntan, mire, ¿qué es lo que usted recomienda? ¿Deberían de mandar a un niño tan chiquito? Y yo le digo a los papás, depende. Pregunte en el centro donde se lo van a recibir cuál es la currícula, qué es lo que va a hacer el niño. Porque si a un niño de 3 años le vas a enseñar a sumar y a restar, no lo mande. Ojo con lo que le estás enseñando. Pero si vas orientado a la parte de estimulación sensorial y todo lo que tiene que ver con la estimulación temprana, bienvenido sea. Pero nosotros hay como esa gran discusión ahorita entre la conveniencia o no de mandarlos tan chiquitos. Lo que sí nos dice la psicología es que estos procesos se desarrollan y las vainas de mielina se van desarrollando alrededor de los 6 años, 6, 7 años. Por eso es que desde el punto de vista científico mandamos a los niños desde los 7 años en adelante. No es antojadiza esa decisión de mandar a los niños grandecitos a la escuela, sino que está basada en el tema de las vainas de mielina y cómo ya están listos para empezar estos procesos. Obviamente los procesos del cerebro no han terminado, tu cerebro va a seguir creciendo y va a seguir mejorando, pero por lo menos en ese momento ya están como robustecidas y ya se puede empezar como una educación formal. Cuando el niño ya pasa a establecer hipótesis, sacar conclusiones, a establecer formulaciones lógicas y todo esto, es cuando ya un pensamiento más metódico y más científico, es cuando ya entran las operaciones formales, que eso se considera ya a partir de la adolescencia, que están plenamente desarrolladas. Esto es lo que nos plantea Piaget. Yo tengo que comentarles que el enfoque de Piaget es bastante diferente al enfoque de Vygotsky. Piaget, por su parte, en esta unidad casi a Vygotsky van a tener la oportunidad de verlo en 2 unidades después, pero en este momento no van a profundizarlo. Pero uno de mis docentes en mi formación decía lo siguiente, y él planteaba, miren, esta pregunta que les voy a hacer en este momento. Aprendemos, dice, porque desarrollamos o desarrollamos porque aprendemos. Él hacía esta pregunta. ¿Aprendemos porque desarrollamos o desarrollamos porque aprendemos? La respuesta que vos des, la concepción que vos des a esa pregunta, a esa premisa, eso es la concepción que vos tenés. Si sos vygotsiano o sos piagetiano en este sentido. ¿Por qué? Porque para Piaget, básicamente, nosotros vamos aprendiendo porque las etapas de la vida te permiten ir aprendiendo. Es decir, en las primeras etapas de tu vida, vos vas a desarrollar la capacidad de pensamiento sensoromotriz. Después viene la preoperacional, después las operaciones concretas. ¿Sí? Entonces, es decir, vamos aprendiendo según el nivel evolutivo en el que vas desarrollándote.
Eso piensa Piaget, pero Vygotsky nos vino a decir otra cosa. Y Vygotsky nos vino a decir, no, nosotros desarrollamos porque aprendemos. Y donde aprendemos, aprendemos en un medio social. Yo soy Edwin, yo soy persona, yo soy lo que soy porque hay una sociedad, porque hay una cultura que me lo permite. Es decir, el ser humano, a diferencia de los hongos, no nacen allá en las montañas así de la nada. El ser humano, yo quiero entender a alguien, a un sujeto, a una persona, voy y tengo que preguntarme, mire, ¿y de dónde es? ¿Y qué hace? ¿Y a qué se dedica? Por eso fue que insistía mucho en el hecho que se presentaran. Lástima que no logré el objetivo porque solo como 4 o 5 se presentaron. No, creo que lo logré con un poquito más. Pero eso nos permite situarnos con quién estoy trabajando, quién es, de dónde es, qué haces, cuál es tu formación, cuál es la experiencia que tenés como docente. Eso me permite situarme, dónde estoy, qué estoy haciendo. Esta persona de dónde viene, cómo fue su infancia, cuál fue sus experiencias tempranas, que me permitan entender por qué se comporta de la forma en que se comporta. ¿Sí? Bueno, para los que trabajan como docentes, entonces de repente tú ves estudiantes que vos decís, puchica, bueno, yo trabajo en una educación media y tercer ciclo, y de repente ves casos de estudiantes que definitivamente tenés que hablar con el padre de familia. Pero cuando te encontrás con el padre de familia, es que realmente no sabes qué hacer con el niño, si ya después de eso, si regañarlo, compadecerte de él. Entonces, o de repente, por el contrario, porque puede ocurrir muchas cosas en esto, pero realmente el contexto en el que el niño se desarrolla influye muchísimo en lo que vas a hacer de él. Esto lo vamos a ver. Este tema del lenguaje, obviamente, tiene que ver mucho con el contexto, con los participantes. Se define en un tiempo, básicamente, y en un espacio donde se lleva a cabo. Hay una comunicación no verbal que también se hace referencia. Yo quiero comentarle que el tema de este lenguaje, cuando surge, básicamente el lenguaje humano como tal, usted puede establecer, el lenguaje es maravilloso porque nos permite establecer símbolos. Si usted ve, por ejemplo, una rueda y en medio una raya atravesada, así en forma, no sé cómo se dice esa forma, que es cuando alto, no pase, lo que sea, todos esos son símbolos que nosotros hemos podido simbolizar un tema de lenguaje. Señales, los que trabajamos en empresas sabemos, bueno, yo veo una señal roja, ¿qué me está diciendo esa? La señal verde, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está indicando? ¿Sí? Igual cuando yo veo un semáforo, la señal verde, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me dice el anaranjado? Yo de repente ya he ido conduciendo con algún amigo y ya cuando va a llegar al semáforo se ponen en anaranjado y es una vergüenza porque la gente acelera. Y yo le digo, perdón, ¿qué significa la señal anaranjada para usted? Le digo yo. O sea, y me dice, no, que se detenga o que guarde distancia. Entonces, ¿por qué acelera? La distancia, la señal es clara lo que le está diciendo. Porque es un lenguaje universal que hemos interiorizado. Este tema del lenguaje nos permite abstracciones. Y entonces vos decís, miren, yo por ejemplo, esta teoría, estas dos, hay un control de lectura, pero yo les puedo decir también, miren, háganme un mapa mental, por ejemplo, un mapa conceptual, y usted escoge y puede representar toda una abstracción de teoría en un pequeño mapa. Imagínense lo maravilloso que es. Y por supuesto nos permite transmitir. Como les dije, el tema del lenguaje es bien interesante porque desde el enfoque que tú lo veas, desde ese enfoque básicamente te vas a situar. En el caso de Skinner, básicamente Skinner dice que Skinner es un conductista y dice que lo aprendemos por imitación. Pero, por ejemplo, si vos te vas a Vygotsky, Vygotsky es una cosa, a mí me encanta mucho porque Vygotsky desarrolló un enfoque, lo vamos a ver después, que se llama sociocultural. Y el lenguaje básicamente es un lenguaje cultural. El lenguaje depende de dónde creciste. Por eso es que Víctor, a pesar de la formación que le da a Iptar, no logra desarrollar el lenguaje. Entonces, es básicamente por eso. Porque el lenguaje necesitas un medio para hacerlo. Necesitas estímulos. Entonces, puede ser que el niño no está expuesto a estímulos. Bueno, si te fijas vos, de repente nosotros hablamos como bien
no sé cómo se le llama eso de, y mi niño, ¿cómo está? Que no sé qué. Entonces tenemos unas expresiones bien así. Dicen los expertos que ese lenguaje no le ayuda al niño a desarrollar su lenguaje. No te ayuda. O sea, o sea, vos tenés que enseñarle a articular y lo aprende por la experiencia. Pero cuando tú le hablas así, no le estás diciendo, pese a que obviamente él lo entiende y lo asume como que es cariño. Y hasta los perritos cómo se alegran, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. El tema del pensamiento igual como tal, fíjense que para Piaget, como les decía, Piaget lo quiso dividir las etapas de este tema del lenguaje y del tema del pensamiento, perdón. Pero si se fijan ustedes, en el caso de Vygotsky, que tiene un enfoque más cultural, Vygotsky nos habla de algo bien interesante. Vygotsky dice, el enfoque de Vygotsky es que el pensamiento y el lenguaje se desarrollan en las primeras etapas, dice él, de forma individual, cada quien por su parte, pero en algún momento estas dos cosas, allá por los 2 años, se unen y entonces básicamente el lenguaje se interioriza y el pensamiento se hace verbal. Es decir, ya tenés como un lenguaje más intelectualizado y y esto también lo podés expresar. En este sentido, por ejemplo, la premisa de estos dos difieren un poco y también coinciden en muchas cosas. Piaget, sobre este tema del lenguaje, del pensamiento, nos enseñó pensamiento y lenguaje, porque los dos, es que, perdón, por eso es que espero no hacerme bola, ni hacerlo bola, no hay pensamiento ni lenguaje, ni hay lenguaje sin pensamiento. Por eso es que nosotros cuando hablamos de los dos están íntimamente relacionados. Los dos están íntimamente relacionados, ¿sí? Entonces, bueno, lo ideal, si nosotros estamos queriendo enseñar a un niño el lenguaje correcto, lo ideal es hablarle, articularle bien las palabras que queremos que pronuncie. A los diminutivos, y gracias por la palabra, porque no me acordaba, es hablarle, articularle bien, porque eso es lo que nosotros buscamos que él reproduzca. Para esto de la imitación, que dice mucho Bandura, que dice mucho Skinner y los otros autores que vamos a ver después. Entonces, lo ideal es eso. Claro, este tema de los diminutivos yo creo que es un tema cultural, y esto es mentira que la gente lo vamos a hacer. Pero lo ideal es que si un niño tiene problemas de lenguaje y lo que queremos es enseñarle a articular bien las palabras, lo ideal es que le hablemos con una cuestión, con un lenguaje más concreto. Yo sí quisiera como decirles, no hay, insisto con lo que decía, no hay no hay pensamiento sin lenguaje y no hay lenguaje sin pensamiento. Entonces, los dos procesos, lo que nos dice la psicología, es que están íntimamente relacionados, ¿sí? Íntimamente relacionados. Entonces, por eso es que nosotros cuando no podemos, el lenguaje nos sirve para de alguna forma ordenar nuestro pensamiento. Y el pensamiento nos permite ordenar nuestro lenguaje. Por eso es este tema de pensar antes de actuar, ¿verdad? Entonces, porque básicamente tenemos que aprender a controlar ahí vienen las funciones de la corteza prefrontal y todo eso, la regulación del pensamiento, que es de ahí donde se aloja. Yo quiero, ya aquí estoy cerrando básicamente, yo me imagino que ya están cansados y yo me emocioné demasiado, ya voy bien tarde. Ojo con esto, yo les decía, todos estos procesos psicológicos, cuando nosotros hablamos de psiquis, la psiquis hace referencia a los procesos psicológicos. Cuando nosotros hablamos de psicología, de conciencia, hace referencia a estos procesos psíquicos, ¿sí? Tu conciencia hace referencia para nosotros en psicología, no es la conciencia como lo entendemos en el lenguaje popular. En psicología, conciencia se referencia a los procesos psíquicos como tal. Entonces, eso es voy a aclararlo, porque ya me ha pasado que de repente la gente me confunde mucho los términos. Y en psicología no entendemos los procesos, la conciencia como los procesos psíquicos.
como tal. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Si todos estos procesos maravillosos que me hacen ser quien soy, que me hacen ser persona, que dotan mi individualidad, ¿sí?, de ser Edwin con las características que tengo y que contribuyen a ser lo que soy, todos estos procesos están asociados dentro de esa corteza y algunos tienen áreas específicas. Si ustedes se fijan, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, se dividen en 4 lóbulos. El frontal, que es esta cerca de la frente, el occipital, que es esta parte de atrás, cerca de la nuca hacia arriba. Tenemos el temporal, que es aquí por los oídos, y tenemos el parietal, que es aquí cerca de la coronilla. Todas esas áreas, esos lóbulos, están asociados con procesos psíquicos. En cada una de esas áreas se desarrollan procesos psíquicos. Por eso es la importancia, ojo bien, yo no sé si alguno de ustedes utiliza motocicleta, por eso es la importancia de que usen casco, por eso es la importancia, usen casco, de que protejan toda esa parte biológica que representa todo tu cerebro, porque todo ese cerebro está asociado a procesos psicológicos. Es decir, que si te das un mamillazo en una parte, en la parte frontal, se van a ver afectadas ciertas cosas, posiblemente las que tengan que ver con la corteza prefrontal. Pero si te das un mamillazo en otra parte, en la parte occipital, puede ser que te afecte el tema de la vista. Si te das un mamillazo aquí por el oído, que aparte que todos sabemos que tiene que ver con el equilibrio, están alojados también cerca de la memoria y todo eso. Entonces, toda la parte nuestra, por eso es importante que la gente aprenda a cuidarse. ¿Y por qué hago referencia a esto? Yo he tenido la oportunidad de estar en sesiones de fisioterapia en el Seguro Social y el 70% de la gente que llega es por accidentes de motocicleta. 70%, o sea, es una cantidad de gente y gente que muchas veces no sabe cómo protegerse. Es importante que nos protejamos y proteger a nuestros niños de esos mamellazos de alguna forma, ¿no? Porque de alguna forma todo eso tiene que ver. Nosotros, por ejemplo, en psicología, cuando encontramos algún trastorno que no podemos explicar o alguna alteración, una pregunta obligatoria que hacemos a los padres: su hijo se cayó cuando era niño. Entonces tengo que preguntarle. O puede ser que esa lesión vino, por ejemplo, cuando nació. Si tuvo problemas al nacer, si se asfixió, si tuvo problemas en el parto. Somos bien curiosos con preguntar todo eso, pero es que me permite situarme en la historia de ese niño para entender por qué a pesar de que hago lo que hago, no encuentro la forma de ayudarlo. Bueno, esta semana tenemos 2 actividades. Una actividad diagnóstica. La diagnóstica es importante, ojo con esto. La diagnóstica es una evaluación de presaberes. A mí me sirve como persona y como docente para evaluar qué tanto manejo, cuáles son mis conocimientos previos. Lo ideal es que esta evaluación diagnóstica yo la haga al inicio. Yo tuve problemas porque estaba bloqueada al inicio, pero ya está desbloqueada. Eso solo para aclarar. Y entonces, la evaluación, lo ideal es que siempre se haga al inicio. Y la evaluación de la unidad 2, que ya está también cargada allí y va para el 14 de junio. ¿Cuál es la rúbrica? Y ojo con esto porque aquí vamos a detenernos. ¿Qué es lo que yo voy a revisar a la hora de revisar? Y esto lo bonito de la rúbrica es que nos permite situarnos, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a revisar? Cuando yo hago un trabajo, pero no puedo perder de vista la rúbrica. La rúbrica es la que me va a decir qué es lo que el docente me está revisando. Y ahí no hay dónde perdernos. Los procesos de evaluación, algo que nos han enseñado estos procesos nuevos, es que el estudiante Donatila, y el conocimiento acumulado que se tiene en el pensamiento, por supuesto que sí. La conciencia es parte de los procesos psíquicos, como conciencia, Donatila. Se aloja, es lo que decíamos. Eso pasa a formar parte de esa subjetividad de la que hablábamos, Donatila, al inicio. Bueno, volviendo a los puntos, ¿qué voy a evaluar? Perdón, la primera es la fecha de entrega, es la puntualidad. Aquí le puse excelente, pero es puntualidad. No le puse las otras porque ustedes entienden que esto representa un 1, pero si yo no le entrego en la fecha, ese 1 disminuye y ustedes pueden ver completa la rúbrica. Yo solo estoy dando los puntajes más altos. Entonces, si entregas puntual, automáticamente tenés 1. ¿Qué tan original es? Si los aportes son oportunos, claros y concisos,
Un punto. Si el trabajo lleva hay una lógica que te presenta el control de lectura. Si seguiste un orden lógico, no solo de preguntas, sino de cuando planteas las ideas. Ojo con eso. Entonces, básicamente, esos son 3 puntos. Si la respuesta es pertinente, ojo con esto, la información es veraz y su aporte es evidente, es otros 3 puntos. Ortografía y redacción. Miren, tenemos que cuidar el tema de las reglas ortográficas, gramaticales. Esto es una cosa, y yo creo que en a este nivel ya no hay necesidad de decirlo. Hay un río que les quiero contar. Una familia le quería enviar un mensaje de pésame a otra familia, y el mensaje era ese, ¿sí? Ese que les estoy escribiendo. Pero en vez de eso, le mandaron este mensaje. Entonces, si ustedes se fijan, los contextos son completamente distintos y tenemos que aprender a ser como bien responsables con lo que hacemos y decimos. Yo quiero darles como un par de tips que espero les sirvan y que podrían espero yo que mejoren. Lo primero, el número 1 que he puesto es el trabajo puede ser, aparte de la carátula, puede ser entre 3 a 10 páginas máximo. Yo no creería que para lo que tenga que decir va a pasar de esa cantidad. Es decir, cuando ya de repente ves que una persona para una pregunta de esas está poniendo 2 páginas, empiezan a redundar. Y entonces ya uno me empieza a conflictuar. Pero hay gente que es muy... Yo sé que en todo, hay gente que de expresarse y está bien, o sea, yo no quiero tampoco limitarlos tanto y por eso le he puesto hasta 10 páginas de máximo, pero hay gente que es muy pragmática. Yo he tenido gente que en 3 páginas me dijo todas las 15 preguntas y yo no tengo ningún problema. Si la información viene puntual, tampoco tengo problema. Hay gente que es muy pragmática, pero hay gente que le necesita extenderse un poco más y yo creo que en ese margen que les estoy dando es válido. Entonces, las respuestas, siempre y cuando sean válidas, yo no tengo ningún problema en recibirla. Entonces, ahora, ojo con esto, porque la número 2 que yo decidí agregarle tiene mucho que ver con la pertinencia de las respuestas. Y aquí usted se está jugando esto, los 3 puntos, y le voy a contar por qué, o parte de esos 3 puntos, porque eso va en una escala, ¿no? Es decir, hay que referenciar. Si usa autores, cite y haga referencia bibliográfica. Es decir, fíjense que de repente a mí me ha pasado que yo recibo trabajo de estudiantes y vienen unos textos maravillosos. Imagínese usted que en esas me decide usted incluir una cuestión de neurociencia, de lo moderno que hay. Pero me lo decís en un lenguaje bien tecnicista, que no es propio muchas veces del que nosotros manejamos. Y entonces tú decís, esto no está cuadrando. Este texto no es de esta persona, ¿sí? Y de repente yo copio ese texto, lo mando a Google, porque a mí me encanta ir a comparar cuando veo párrafos así, y de repente te das cuenta que lo sacó 100% de internet. Es molesto, porque usted, si va a usar un texto, es que es válido. Usted se puede apoyar en los autores para discutir sus ideas, pero yo quiero saber cuál es la opinión del autor aquel y cuál es lo que usted me está transmitiendo. Hay cosas que usted me va a decir que en el lóbulo frontal pues eso no cambia, ni aquí ni en la China. Pero si de repente me va a dar más datos y más elementos para la discusión, entonces, pero no me está diciendo nadie, me está diciendo que usted se sacó eso de la manga de la camisa. Y lo peor es que muchas veces ni tan siquiera está en el material que leyó, entonces empieza a parecer sospechoso. Acostumbre y eso le va a servir para todo el resto de su formación. Ahora, y creo que le sabe, yo creo que esto no necesito decirlo, pero exacto, gracias, Lee. Es plagio y es penalizado. Entonces, hay que acostumbrarnos a referenciar a los autores que citamos y es válido. Entonces, tenemos que diferenciar qué es lo que digo yo, y si voy a ocupar un autor, yo estoy diciendo, pues bienvenido.
si va a enriquecerme el trabajo, yo no tengo ninguna dificultad. Yo soy de la opinión, el número 4 es, como dicen en inglés, it's up to you, va a depender de ti. La recomendación es para que se vayan acostumbrando, es casi no utilizar lo de primera persona, eso de yo pienso tal cosa, yo creo que tal cosa, el yo, salvo que cuando a veces tenés que referirte a una experiencia personal, entonces porque es tuya, entonces tenés que remitirla. Pero en textos académicos, porque vos te estás acostumbrando, exacto, Daniel, básicamente tenés que acostumbrarte al tema de no utilizar tanto el yo o el nosotros. Entonces ese de nos parecemos, queremos, cuidamos, hay un tema del tema de segunda persona mucho que utilizamos. Entonces eso es, si yo le encuentro un yo, un nosotros, yo no tengo ningún, o sea, no crea usted que le voy a bajar puntos por eso, sino que es una recomendación extracurricular que yo le estoy haciendo. Básicamente es eso. De mi parte, lo único que me queda es disculparme por haber tenerlos tanto tiempo aquí. Prolongué a 1:35, pero si tienen alguna duda, yo estoy aquí para responderla. Bueno, dicen que el que calla otorga. Si no tienen duda, yo agradezco en sobremanera que su presencia. Gracias por estar aquí. Tengo una presencia mayoritaria y espero que estas reflexiones y las discusiones que se generan de acá puedan servirle a ustedes para enriquecer ese texto maravilloso que van a leer. A ustedes, gracias, muchísimas gracias. Yo estoy encantado. Yo soy casi bien full time de redes, de estar ahí. Entonces, si tienen dudas, consultas, lo que sea, en la plataforma, pregúntenme cualquier inquietud y yo encantado de resolverla. Entonces, cualquier cosa, pues ahí estamos y estaré encantado de revisar las aportaciones que me hagan. De mi parte, muchas gracias. Se les agradece mucho la